Hola a todos, los saluda Cindy Serrano, periodista de Bogotá, Colombia, y quiero darles la bienvenida a nuestro tercer encuentro en Mate y Debate, como le hemos puesto a esta sección de Latina Voz. Hoy nos encontramos con Lalo, que es periodista de Uruguay, y con Fernando, que es periodista de Bolivia, para hablar de la educación, un tema que eh, ha tenido que transformarse. Yo creo que ha sido uno de los sectores que más ha tenido que adaptar de la noche a la mañana, ha tenido que reinventarse muy ágilmente y de muchas maneras, porque pues estamos hablando de la educación desde los más chiquitos hasta los adultos, desde la parte de la universidad. Ese, pues, por un lado, puede resultar algo bueno, digamos, la transformación de la educación y empezar a enrobustecer esa parte digital. Pero, digamos que también el tema de parar nuestros países, digamos, Colombia, por ejemplo, que ha tenido que tenerse por completo, la educación no, pero sí ha pues, cancelado sus clases presenciales, a diferencia, por ejemplo, de Uruguay, que digamos, ha tratado de mantener un poquito el curso de la vida, y pues Bolivia, que está más o menos parecido a Colombia. Y por ahí quisiera empezar este encuentro de hoy para hablar un poquito de qué se ha hablado de la deserción universitaria. Empecemos por los grandes. Por los universitarios, qué tanto se ha hablado de los porcentajes de las personas que dejarían de estar yendo a clase, o si por el contrario las cosas van normal. Entonces me gustaría que empezáramos con Fernando de Bolivia. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cindy? Bueno, a ver, acá en Bolivia, por lo menos desde el 12, sí, 12 de marzo, se han parado las clases eh, por eso de la cuarentena y del coronavirus y de la pandemia. Y desde ahí no, ni las universidades, ni los colegios, o sea, nadie ha vuelto a clases. Todos estamos como que en una situación de incertidumbre. ¿Por qué? Las clases, hay algunos maestros que están pidiendo eso, que acá en Bolivia se suspendan las clases, pero hay otros que dicen que no, que hay oportunidades, y todo esto entre que el Ministerio de Educación está proponiendo que las clases sean virtuales, que sean las clases como por ejemplo en Argentina, que sean clases por radio, por televisión, pero hay los maestros sobre todo están diciendo que eso es una discriminación. ¿Por qué? Porque acá en Bolivia no todos acceden al Internet. Hay muchas personas, sobre todo en el área rural, que no pueden acceder a Internet, no tienen acceso a las redes, incluso ni siquiera llega a la señal a algunas comunidades. Entonces es un poco difícil y es por eso que ellos dicen que es un poco discriminatorio acceder a este sistema de educación. Incluso una anécdota, se ha conocido en estos últimos días que hay un maestro del área rural que camina kilómetros para darles un poco de prácticas a sus estudiantes, a sus maestros, para que aprendan un poquito, para que no se queden estancados durante esa cuarentena. O sea, es como que está un poco así entre la incertidumbre. Incluso hay algunos, por ejemplo, de la FEJUVE de El Alto, la Federación de Juntas Vecinales, o sea, los vecinos de la ciudad del Alto, que es una de las ciudades más rebeldes del país, que ha sido, no ahora, siempre es como que, incluso ellos tienen un lema que es el alto de pie, nunca de rodillas. Es como que ellos, aunque esté cualquier gobierno, son bien rebeldes, digamos. O sea, esa es la virtud, es la esencia de esa ciudad. Y ante toda esta situación, ellos no quieren, o sea, es como que se resisten a este tipo de educación, porque muchos de ellos no pueden acceder al Internet por su condición de economía. Y bueno, en cuanto a la educación universitaria, hay también universidades como, por ejemplo, la UPEA, la Universidad Pública del Alto, que es la universidad de esta ciudad.
de la ciudad del Alto. Ellos hace algunas semanas, han pedido al gobierno que les puedan otorgar internet gratuito, que es algo aquí muy, muy difícil, porque acá no hay internet gratis en nuestro país. O sea, la mayoría de las universidades, sobre todo las privadas, están pasando clases por internet, pero obviamente, digamos, ellos tienen que pagarse el internet. Pero ya se ha hablado de algunas cifras específicas de cuántas personas podrían dejar de ir a la universidad, ya sea por lo que tú mencionas de la falta de conectividad o también por que no pueden pagar los semestres, digamos, hablando de la educación privada. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ya ahora sí. Hola. Listo. Bueno, ahorita, damos la bienvenida a Diana, que nos acompaña desde Guatemala, si no estoy mal, y si no me falla la memoria. Bueno, ahorita vamos a seguir con Lalo para que nos cuente también qué es el caso opuesto de un país que no ha parado tanto como el nuestro. Entonces, Lalo, cuéntanos un poquito qué se ha hablado de la deserción, si puede haber deserción, si, digamos, se ha afectado tanto a la economía que de pronto los estudiantes tengan que dejar de estudiar. Bueno, Cindy, muchas gracias por el paso de la palabra. Acá la realidad es un poco distinta, ¿no? Me parece que se ha frenado en cierto momento la educación presencial, ¿verdad? Porque ha seguido de una forma por clases virtuales, dentro también de lo que se llama acá como Plan Ceibal, un plan que organizó el gobierno, actualmente la oposición, en su mandato en los 15 años anteriores, en el cual accede cada niño a una computadora en escuela pública, ¿verdad? Entonces yo creo que eso cambió un poco la realidad en comparación con otros países y con lo que escuchábamos anteriormente, ¿no? Acceder a una computadora permitió, bueno, en este caso, poder seguir las clases virtualmente, claramente con mucho menos nivel educativo de lo que puede ser presencial, pero no se ha frenado. Eso fue muy importante porque en ningún momento se frenaron totalmente los motores y creo que eso fue algo muy bueno para yo durante un mes y medio, casi dos, de forma virtual, y ahora se va a empezar a través de un anuncio del gobierno en el día de ayer, gradualmente y voluntariamente a la vuelta a clases, ¿no? En todos los ámbitos, desde inicial hasta universitariamente, ¿no? Con respecto a la deserción que vos me planteabas, creo que como ya las inscripciones estaban hechas en el momento, porque acá golpeó fuertemente el coronavirus en el 13 de marzo, donde ya prácticamente estaban varios cursos iniciados y algunos por iniciar, pero no cambia el tema de las inscripciones. Me parece que no fue grande el tema de la deserción. Sí, en un tema de motivación, ¿no? Realmente las clases por Zoom no suplantan lo presencial que tienen muchísimas universidades y escuelas secundarias de todo tipo, pero de alguna forma no se frenaron los motores, que creo que fue muy importante. Sí. Diana, bueno, digamos que acá nosotros hemos hablado en Colombia de que la deserción en la universidad puede ir más o menos del 15 al 50%, sobre todo porque la mayoría de los estudiantes universitarios son de clase media que se pagan ellos mismos sus carreras. No sé qué cálculos hayan hecho en tu país al respecto. Hola a todos, tenía la verdad muchísimas ganas de unirme, quiero disculparme, pero hemos estado todos cargados con la información, de hecho por eso estoy ingresando tarde y le decía a Rafa, déjame el link y yo ingreso. Bueno, definitivamente creo que ha sido un tema muy interesante de abordar. En Guatemala desde el 16 de marzo se dio la suspensión de actividades presenciales y se lanzó a la virtualidad a todos. Te voy a dividir el aspecto académico desde dos puntos. Primero, el sector primario, ¿te imaginas?
más o menos 4.1 millones de niños en escolaridad primaria y preprimaria, no sé cómo la vean en sus países, entre párvulos, kinder y todos esos aspectos. Definitivamente generó complicaciones, se les lanzó a una virtualidad. Y si nos enfocamos al área de ruralados, que no es un colegio como tal, sino que son las escuelas públicas, son más o menos 2.5 millones de estudiantes que no tienen el acceso a una tableta, a una computadora y mucho menos a un teléfono inteligente ni a internet. Así que ellos son los que terminan siendo el factor más preocupante de toda esta situación. Imagínate, en esos niveles de pobreza, un teléfono, un smartphone no es tan importante. Y aparte de eso, pues los niños van a la escuela, muchos, para poder recibir la comida del día. Aquí el Ministerio de Educación, que se enfoca al nivel primario y preprimario y básico y todos esos, han hecho ciertos esfuerzos, han donado los alimentos que obviamente iban destinados para los niños a cada familia. Otro, a través de la televisión nacional, se lanza un programa más improvisado que otra cosa, Aprendo en Casa, donde los maestros, haz de cuenta que tienen una cámara que los está grabando y ellos están dando la clase, pero no tienen realmente un modelo pedagógico virtual para que sea pues significativo para los niños de las escuelas públicas. Y aparte de eso, están repartiendo guías didácticas a través de los periódicos, pero muchos de los padres no saben leer según la analfabetismo de nuestro país. Es una situación bien compleja. Y si nos vamos al aspecto universitario, solo para darte una idea, son 15 universidades las que operan en el país, solo hay una pública, que es la San Carlos, que tiene diferentes sedes, y definitivamente no todas tampoco tenían una plataforma virtual. Muchos han estado haciendo, según lo que estaba hablando Fernando, que alcancé a conectarme, están haciendo las sesiones virtuales a través de plataformas gratuitas o que los mismos docentes han tenido que pagar de su propia bolsa. La estatal, la universidad estatal, pues sí tenía su plataforma digital, sin embargo colapsó, o sea que nunca se había hecho ese proyecto a prueba y error, ¿verdad? Al tener tantos usuarios, estudiantes, colapsó. Pasaron prácticamente 3 semanas sin poder tener interacción con sus catedráticos o sus docentes, así que se perdió ese aspecto. Sin embargo, lo que tú proyectas, la deserción, efectivamente, ya empiezan a reportarse, porque el semestre va a terminar ahorita en mayo y comienzos de junio, más o menos el 15 de junio. En ese momento se podría ya dar un porcentaje de deserción, aunque las proyecciones no son nada positivas. Se espera más o menos el 35% de deserción. Por lo mismo, la estatal, pues obviamente se pagan, ¿qué te puedo decir? Es relativo a $11 al año, que es estatal, o sea, es bastante barata pagar el estatal, pero los jóvenes no van a tener para pagar el bus, la camioneta, o no sé cómo es que le llaman en Colombia, el transporte público, para poder llegar. Muchos van a tener que hacen por sus trabajos, entonces su educación va a pasar a segundo plano. Y las universidades privadas, muchos trabajan, igual que en Colombia, para podérselas pagar. Entonces, sí. La proyección es 35%, yo me atrevería que va a ser más. Sí, yo también digo lo mismo. Yo creo que acá podemos estar hablando de un 50% como mínimo. Sí. Pero bueno, ya pasando de la parte universitaria, quisiera que habláramos un poquito ya de la media, de lo que es el tema ya básico escolar, de lo que es la primaria y un poquito de la secundaria, que lanzaron de un día para otro a los estudiantes a que, bueno, miren a ver cómo se conectan, miremos a ver cómo hacemos las clases por internet, sin profesores capacitados, sin niños con, no sé, si son más niños en la casa, de pronto 2 o 3 hermanos, peleándose por el computador y aparte con el papá que tiene que hacer teletrabajo. Entonces es una situación un poco compleja. Esto es adaptabilidad humana en su máxima expresión. Y quisiera que Lalo nos contara un poquito cómo ha sido, si se ha hablado de estas escenas un poquito dramáticas, preocupantes de la adaptabilidad de los estudiantes más pequeñitos, porque pues no es lo mismo mandar a los grandes a conectarse por Zoom, a conectar a un niño de 10 años con su maestro. Exactamente, sí, como tú decías, digo,
cambia muchísimo, ¿no? Una realidad que cambió para todos y fue un golpe durísimo que de a poco se trata de llevar como se puede. Como vos decías, ¿no? ¿Qué realidades habrá en cada casa, ¿no? Y es lo que todos pensamos porque todos los ámbitos son distintos, ¿no? Desde una casa donde el poder adquisitivo puede ser muy alto y realmente tenés un jardín espectacular y bueno, tenés accesibilidad y donde quedarte en casa, aunque sea voluntariamente aquí en Uruguay, es un poco más fácil bueno, a una vivienda de repente de muy bajos recursos, donde en una habitación hay 4 o 5 personas. Creo que cambia mucho la realidad y la forma de afrontar esta situación, ¿no? Eh, ha sido muy difícil el tema de la convivencia y creo que, bueno, en varios casos han aumentado situaciones de violencia doméstica y creo que también es algo a tener en cuenta y a afrontar, ¿no? Eh, las situaciones fueron muy diversas, ¿no? Desde casas en las que realmente, bueno, se pudo llevar la situación normalmente, hasta, bueno, los más afectados que sin duda han tenido problemas muy grandes en las casas y sobre todo de conectividad. Como vos decías, nadie estaba capacitado para esto y por más de que aquí hay una enseñanza que se cree importante en el aspecto informático, me parece que no todos los hogares logran tenerlo, ¿no? Muchos necesitan a los padres ayudándolos todo el tiempo y creo que eso es un aspecto que no se calcula tanto como se debería calcular, ¿no? Pero en Uruguay, ¿qué tan alto es el porcentaje de conectividad de Internet de las personas? Digamos que al hablar de un país más pequeño que el de todos nosotros, pues estamos Sí. hablando de que relativamente las cosas tienden a ser un poquito más sencillas. Allá, ¿qué tan buena es la conectividad? Pues más allá de Montevideo, más allá de la capital. Nosotros estamos actualizando casi todo el terreno con fibra óptica, que ha mejorado muchísimo la calidad de conexión. Pero obviamente en los horarios pico y sobre todo junto con todos los niveles de enseñanza, puede saturarse muchas veces y tener problemas de conectividad. Pero creo que más allá de la conectividad, que no me parece tan mala en Uruguay con respecto al continente, me parece que va por un tema pedagógico y de capacidad que puede llegar a tener una persona para ayudar a un niño, como vos decías, de 10 años, ¿no? Que no tiene esa solvencia para poder actuar por sí solo, no es independiente y realmente necesita ayuda de padres que están haciendo teletrabajo, que están atendiendo situaciones familiares y de todo tipo, ¿no? Sí, sí, yo digo que los padres que tienen hijos chiquitos y están haciendo teletrabajo son todopoderosos. Sí, creo que Sí, sí, la verdad son... porque, sí, la verdad porque es todo un desafío, ¿no? Y creo que en lo social me parece que las familias es lo que más realmente están tratando de atender para no perder, ¿no? Porque va a ser un año duro para todos y eso creo que en cualquier país se está pasando, pero hay que tratar de poder sobrellevarlo de la mejor manera, ¿no? Y turnándose, digo, es muy difícil en ciertos hogares y no es la misma realidad que en otros. Creo que por ahí también va la diferencia y donde tenemos que hacer realmente una vista periodística al respecto, ¿no? Sí, completamente de acuerdo contigo. Bueno, Lalo, sé que te tienes que ir porque el deber llama, el deber periodístico llama. Entonces te agradezco de verdad mucho estos Exactamente. minutos y de verdad espero que nos podamos volver a conectar muy pronto. Entonces, gracias y un abracito, ¿vale? Y nosotros Muchas acá gracias. con... Y antes de despedirme, Dímelo. te quería actualizar en realidad la última noticia, es la vuelta a la educación, ¿no? Nosotros estuvimos en cuarentena voluntaria, ahora ya saliendo a lo que hablábamos antes de iniciar esta videoconferencia, a la nueva normalidad, y que empieza la educación voluntaria y gradual el 1 del mes siguiente, el 15 ya casi todos los centros, o por lo menos gran parte, y finaliza completándose e integrándose de acuerdo a los resultados y a una evaluación sanitaria el 29 del mes siguiente. Ya Lalo, casito. Lalo, Lalo, una consulta. Sí, Una consulta, Lalo. ¿Y esto se da en tu país más que todo por la presión? ¿cómo? No, el inicio de las clases, creo que fue algo social, que las personas empezaron como realmente no a perderle miedo, sí, pero a tener ciertos cuidados y poder salir. Y de parte del gobierno, de acuerdo a los resultados, en este momento tenemos 130 casos activos en Uruguay, somos 3,5 millones, somos muy poca gente,
pero igual el número es bajo, y tratar de poder no frenar los motores económicos y educativos y en todo sentido para poder salir de la mejor manera. Es un equilibrio, creo, entre el primer objetivo que plantea el gobierno, que es la salud, luego lo económico conjunto también con lo social. ¿Contestada la pregunta? Bueno. Sí, claro. Muy claro. Gracias. Listo, Lalo. Por favor. Entonces, un Bueno, abracito, muchas gracias por la comunicación. mucha suerte y nos estamos hablando. Chao, chao. Bueno, chao. Y nosotros seguimos acá en este mate y debate de Latina Voz. Y digamos que a nosotros tres, los que nos quedamos acá, tenemos condiciones en cuanto a pobreza, desigualdad social bastante parecidas. Con ciudades grandes que están mucho mejor en comparación a ciudades un poquito más alejadas y con muchas más complicaciones. Acá, por ejemplo, les cuento, el gobierno ha tenido que hacer un montón de maromas para poder tratar de llevar tabletas, lo que decía Diana, llevar tabletas, celulares, computadores, obviamente prestados, porque acá nada regalado, a los niños de lugares, digamos, un poquito apartados, pero obviamente esto es mínimo y esto se queda absolutamente corto ante realmente un problema de desigualdad social, y que es una desigualdad social que la educación lo muestra pues demasiado, lo deja en gran evidencia. No sé si de pronto han podido ver, por ejemplo, que acá en el Amazonas tenemos un foco muy grande de contagio y es una zona que realmente es supremamente alejada del país, del centro del país, bueno, de la crema innata colombiana. Entonces, quisiera que ahondáramos un poquito en eso, Diana, ya que tú lo mencionabas. De cómo está ese tema de la conectividad, de llevar equipos, qué se ha hecho y qué maromas han hecho tu gobierno, qué ha hecho tu gobierno para llegar hasta allá. Sí, yo creo que aquí en Guatemala no llegamos ni siquiera a celulares ni a tabletas. Hicieron alianzas inmediatamente con los medios masivos de comunicación. Sale un programa que se llama Aprendo en Casa, que creo que es lunes, miércoles y viernes para primaria y martes y jueves para básico y diversificado. Que es, o sea, es en señal abierta de la televisión, pero no hay una forma de llevar el programa, fue algo improvisado también, no es más que ponen una cámara y selecciona, el mismo Ministerio de Educación seleccionó a maestros y ellos están pues dando las clases. ¿Te imaginas? En un pizarrón, el programa ni siquiera llena aspectos de calidad, pero al menos está cubriendo eso, ¿verdad? Yo platicaba con un alumno mío, yo soy docente universitaria, y efectivamente vi en la cámara pasar a su hermanita y le digo, ay, ¿tienes una hermanita? Sí. ¿Y ella qué está haciendo para estudiar? Pues fíjese que le dice la maestra que mire la clase en la tele. ¿Y qué más? Pues por el momento solo así, entonces yo pues trato de ver a mi hermanita porque mis papás no saben leer. Entonces, y te hablo una niña de 8 años, creo que estará en tercero primaria, ¿verdad? Y como te decía, la situación es bien compleja. Otra alternativa que han tomado la estrategia es que en los medios de circulación impresos han hecho guías de matemáticas, de español y esto, y ya de cuentas que las meten ahí, le dice en el periódico vaya y usted va a tener la guía. Ah, ¿en el periódico no mandan las tareas? Mandan una guía, imprimen una guía general, como formalibros, un aspecto así, y ahí se van de forma masiva, ¿verdad? Pero creo que no hay un seguimiento con los docentes como tal, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el sector académico más crítico, porque los colegios, sea como sea, están saliendo, pero el área rural es la más compleja. De hecho, se estaba analizando y yo de verdad me opongo a esas líneas
sea, es decir, bueno, ahí sí que por orden de gobierno aprueban el año. Creo que se les haría mal, tendría que pasar, ¿qué te digo?, a segundo primaria. Entonces, eso es complejo. Se ha abierto el debate por esa situación donde la misma ministra dijo que es muy pronto tomar esa decisión. Ella hablaba de poder extender el año hasta diciembre, pero hasta el momento no hay una respuesta en sí de qué estrategias va a tomar el Ministerio de Educación. Las universidades se rigen de forma independiente, no pertenecen al Ministerio de Educación, pero te digo, ahí la situación es otra, aunque también la conectividad de los jóvenes no es la misma en todos. No todos tienen computadora, no tienen, en fin, ¿verdad? Pero el área de primaria pública es la más preocupante. Sí, eso que estabas contando de educación a través de canales de televisión y radio, acá también se está haciendo lo mismo con los canales de televisión pública, no solo el nacional, sino los regionales. Pues estuve viendo y pues están como medio chéveres, pasan poesía, matemáticas, cosas muy básicas, pero pues obviamente esto es solamente como unas pinceladas ante realmente lo que es educar a una persona. Imagínate. Quisiera saber un poquito cómo está ese tema y si están haciendo algo parecido allá en Bolivia, Fernando. Claro, yo voy a empezar esta conversación, o bueno, no sé, este debate, dándole solo un dato. Bolivia tiene el internet más caro de toda la región sudamericana y el internet más lento. O sea que ya se imagina, ¿ves? Y acá es como que yo los escuchaba a ustedes y también presionaba un poquito, porque por lo menos a ustedes les han dado algo de, no sé, celulares, computadoras, algunas facilidades, ¿ves? En cambio, aquí en Bolivia, cuando empezó la cuarentena, es como que han dicho, la educación va a ser virtual y ya. Los que pueden, y los que no, no hacen. Y es como que muchos se han quedado en la incertidumbre, así es, o sea, es como que, digamos, pónganse, no sé, en la situación de esas personas que estaban pasando clases o estaban en cualquier educación, sea superior, inferior, no sé, primaria, secundaria, universitaria, lo que sea. Y es como que desde mañana empezamos clases por Zoom y tú no tienes una computadora o no tienes un celular inteligente, ¿qué haces? ¿Ves? Y es por eso que acá los maestros es una educación para los que tienen, digamos. Y es por eso que y el mismo gobierno de alguna manera ha aceptado que no estaba preparada para esta educación. ¿Por qué? Porque el ministro de Educación ha hecho un convenio con Microsoft para que dé capacitación a todos los maestros, a miles de maestros en nuestro país, ya sea de educación urbana, de educación rural, para que de alguna manera se capaciten en esto de la educación virtual. Y comentarles un poquito, yo he hecho también un reportaje sobre esta situación y muchos de los estudiantes me decían que era una educación, o sea, no era lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos no podían participar, los maestros estaban, como no estaban capacitados la gran mayoría, les daban una educación muy rápida, les daban PDFs para que hagan, les daban lecturas para que hagan, y ellos no podían aprender debidamente, digamos, o sea, era como que hacían y no retenían lo que tenían que aprender. Entonces es como que ha sido un poco difícil acá en Bolivia y el Ministerio de Educación ha anunciado, ¿no?, que para todas esas personas de que no pueden acceder a Internet, se les va a hacer una educación de la región, ¿no?, vía televisión, vía radio y otros medios, ¿no? Y bueno, vamos en eso y de acá, como nosotros, tiene un día exacto de cuándo podrían volver todos los estudiantes a una educación presencial, digamos, cuándo podrían volver a asistir a las aulas. Entonces, es como que vamos en eso, depende. Acá, en cuanto a la pandemia, se ha hecho 3 categorías, una que es de riesgo alto, de riesgo moderado y de riesgo regular. Depende de eso, algunos pueden volver a salir,
otros siguen en confinamiento y otros están con una cuarentena más flexibilizada, digamos, pueden salir más a las calles, son y anteriormente las protestas. O sea, no les digo que todos, pero la mayoría son afines al partido de gobierno que salió anteriormente, ¿no? Que era de Evo Morales. Entonces, como que va en esa situación. Estamos ahorita en nuestro país como que en un conflicto entre la pandemia y en un conflicto político por incluso, o sea, les doy un dato así de pasadita, hace algunos días lo han aprendido al ministro de Salud, ¿no? Al que estaba llevando toda esta situación de la pandemia, de los casos y todo, y está en esta situación actualmente, no se sabe si va a ir a la cárcel o no va a ir a la cárcel por el tema de unos respiradores, de la compra de unos respiradores para nuestro país, ¿no? Como todos sabemos, cuando uno entra cuando uno está con coronavirus, necesita algo de terapia discúlpame intensiva y toda que esta me situación. corte, perdóname No, no que te te corte, preocupes. pero es que Pregúntame lo que quieras. como todos saben, Zoom nos corta después de un tiempito y pues ya vamos a acabar, nos quedan solamente 5 minutos y quería preguntarles, ya empezamos esta ola del desconfinamiento, ya por ejemplo acá en Colombia se está hablando de que en agosto podrían regresar los estudiantes a las clases presenciales, algo que ha generado muchas críticas porque los niños son los mayores dispersores del virus. Y digamos que se ha establecido como una serie de metodologías para que puedan volver semipresencial, en los laboratorios. Entonces es algo que se va a ir viendo en los próximos 3 meses. Rápidamente, en un minutico, me gustaría, Diana, que nos contaras que se ha hablado ya del regreso a las clases de los estudiantes. Te repito, no hay respuestas claras por parte del Ministerio de Educación. Ellos dicen que se van a regir directamente al gobierno. Hoy es, de hecho, el día con más casos reportados de contagios. 311 nuevos casos, tengo aquí el dato. Ya llevamos 3,000. Ellos han dicho que estamos justamente en las semanas más críticas. Han especulado que podría ser en septiembre y otros en octubre, pero no hay una respuesta como tal de cuándo se va a dar el regreso a las clases presenciales. Todavía, pero de todos son más largos. Y en Bolivia, cuéntanos, Fernando, ya rápidamente que nos quedan 4 minutos. Bueno, igual acá nosotros estamos en la misma situación. Acá ni siquiera se ha especulado cuándo vamos a volver a clases. No hay una fecha definida, no hay nada. Es como te digo, cada ciudad está por categoría. Incluso no se sabe cuándo va a volver el transporte público. Tú sabes que si los estudiantes vuelven, tienen que necesitar transporte público de todas las condiciones, ¿no? Entonces acá estamos en la incertidumbre. Incluso ni siquiera se ha dado esta situación de la educación, como te decía, por televisión, por radio, como en otros países, ya se tiene. Estamos totalmente en la incertidumbre. Los estudiantes no saben si va a haber aquí alguna vacación, digamos, de medio año, si va a seguir de corrido. Pero están pasando. Estamos en la nada. Eso. Es que como dijimos al principio de este mate y debate, es realmente que esta cuarentena sí va a dejar en una gran brecha en la parte de la educación, de los ricos, los pobres, los que tienen internet, los que no, los que tienen un computador rápido y uno lento. Vamos. Y lo que decía Diana, desde el hecho de que los padres tengan que ser los educadores y unos tengan padres que son profesionales y otros que no sepan ni leer ni escribir. Esto va a marcar una gran diferencia. Y pues nada, acá las cosas son un poquito confusas, esperar a ver si no hay un cambio de opinión, pero pues acá ya hay fecha, parece que es en agosto y sí se va a extender un poquito el año escolar hasta diciembre, algo parecido como mencionaba Diana. Ya se nos acabó el tiempo, yo quiero darles realmente las gracias por unirse a este conversatorio, a esta posibilidad de conocer un poquito la realidad de nuestros países. Muchos abrazos y mucha suerte con este manejo del coronavirus. Esperamos que todo salga muy bien. Gracias y un abrazo a todos en esta edición
de Latina Voz.